Hablaste de nuevos retos, propósitos, motivar, crecer. Necesitas tener mente emprendedora. A nosotros nos permiten pensar qué mercados son más atractivos, qué recursos, qué talento tenemos en el país que nos permita, por ejemplo, desarrollar centros de competencia. Tenía esa palabra de ambición como algo negativo. Ujú. ¿Por qué no lo es y por qué es algo importante definitivamente en lo que haces? Cuando tú crees que al final lo que tú puedes hacer, si incrementas un poco la ambición, lo puedes hacer mejor y todavía con más impacto en tus clientes y en la sociedad, pues nosotros tenemos gente que si no fuera esta ambición no estaría liderando equipos a nivel global. Hay líderes que gestionan el presente y hay otros que se dedican a construir futuro. Nuestro invitado de hoy lleva más de 2 décadas liderando procesos de transformación profunda en algunos de los sectores más críticos para una sociedad: la industria, la energía, la infraestructura y la tecnología. Actualmente es Chairman y CEO de Siemens en España y Portugal, una compañía con más de 130 años de historia, pero con la mirada firmemente puesta en el mañana. En esta conversación no hablamos solo de tecnología, digitalización o sostenibilidad. Hablamos de liderazgo humano, de visión a largo plazo, de cómo se construyen equipos sólidos en contextos complejos y de qué significa liderar personas cuando las decisiones tienen impacto real en la vida de millones. Hoy nos acompaña Fernando Silva y juntos exploramos qué sostiene a un líder cuando todo cambia, cómo se crea cultura en organizaciones grandes y qué aprendizajes deja una vida dedicada a liderar con propósito. Esto es el ADN del éxito, y esta es una conversación para quienes no solo quieren dirigir, sino construir algo que valga la pena. La mayor parte de las situaciones están en nuestras manos, mejorarlas, cambiarlas, lograr algo. Quería pedirte algo muy sencillo, pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. Fernando, ¿qué aprendizaje sobre el liderazgo te han dejado tu trayectoria de más de 25 años en una empresa como Siemens? Pues principalmente que hay que estar enfocado en las personas, es decir, que sean nuestro equipo, las personas que trabajan contigo el día a día, pero también hablar de las personas que son los clientes, los socios, todos los que trabajan en ecosistema, que es como a nosotros Siemens nos gusta trabajar. Y las compañías, la academia, las empresas son personas. Por eso, estar muy enfocado en las personas, escuchar más de lo que hablas, incorporar las ideas de todos en la definición estratégica de la compañía, eso es muy importante. Y por eso digo, siempre tienes que estar centrado en las personas. Obviamente, tienes también tus responsabilidades de cara a tu accionista, quiere decir, tienes que consistentemente entregar resultados y eso también es muy importante, ser muy riguroso, muy fiable, principalmente cuando hablas de un accionista alemán, que es muy exigente, pero también que cuando confía te permite mucha libertad en la gestión de la compañía. Yo diría que esos dos temas son muy importantes. Tendemos a, y lo digo desde mi lado, desde la ignorancia de lo que significa ser el CEO de España, de una empresa tan grande como Siemens. Y entonces estoy pensando cómo se ve un día, un día normal en la vida de Fernando siendo CEO de una empresa como Siemens, con la definición que has dado, enfocado en las personas. Exactamente, dedicar la mayor parte de tu tiempo a tu equipo, porque yo siempre me gustaría, y lo comento en reuniones con el equipo, me gustaría dedicar 50% de mi tiempo a mi equipo, apoyarles, ayudarles, buscar nuevos retos, buscar una ambición todavía mayor para la compañía, pero al mismo tiempo dedicar otros 50% del tiempo a los clientes y los socios, porque nosotros trabajamos para que nuestros clientes puedan implementar tecnologías punteras
en sectores críticos de la sociedad. Pero si tú sumas 50% con tu equipo y 50% con los clientes y los socios, todavía te quedan la obligación que tienes para con los accionistas y la gobernanza de la compañía, que es un tema muy importante, porque por detrás de una compañía con 5.000 personas como Siemens, hay un proceso de gobernanza muy, muy claro a nivel de responsabilidades con los trabajadores, a nivel de compliance, a nivel de todo lo que son los temas fiscales. Entonces yo normalmente digo que me dedico 50% a la plantilla, 50% a los clientes y después de las 10 de la noche contesto al accionista. Y entonces un poco esta línea que no te sobra tiempo, te puedo decir, y no te sobra tiempo casi todos los días de la semana. Y eso es muy exigente a nivel obviamente, de tu agenda. Un rol de liderazgo como el que tú ejerces, ¿qué, qué costo tiene para tu vida personal? Es un costo asumido, porque eso ya está asumido en mi familia. Soy casado, tengo 4 hijos, siempre estuve viajando, quiere decir, yo estuve trabajando en Marruecos, Suiza, Alemania, España, Angola y Mozambique por las responsabilidades que tengo también. Y obviamente hay que asumir y ser transparente en la familia que el tiempo que tú vas a dedicar a tu familia es tiempo de calidad, pero no va a ser tiempo en cantidad. Y eso es muy importante. Yo creo que el principal problema a nivel del equilibrio, conciliación personal de tu trabajo profesional, personal, está en que las personas no asumen que hay efectivamente que abdicar de algo para hacer otras cosas. Pero que lo tengas claro, a mí me ha dejado siempre mucha tranquilidad y obviamente es un peso que seguimos manejando en familia y que básicamente pasa por dedicar tiempo en calidad y no en cantidad a la familia también. Está muy claro que el rol que ejerces no tiene, voy a decir algo que después me voy a contradecir, pero que no tiene nada que ver con emprender y tiene todo que ver con emprender. Y me explico. Tienes un rol dentro de una organización gigante como es Siemens. Ya no es, definitivamente no es, desde hace muchísimos años, lo que llamamos un emprendimiento. Pero tienes que tener actitud de emprendedor dentro de una corporación como Siemens, y lo estoy pensando y lo estoy atando a lo que me hablabas del 50%, perdón, no el 50%, dijiste 50-50 y lo que resta a la gobernanza. A mí en la cabeza me vienen pues estas burocracias que pueden tener empresas tan grandes que son necesarias. Entonces tienes esa limitación de no ser tan ágil como un emprendimiento, pero me imagino que para poder, hablaste de nuevos retos, propósitos, motivar, crecer, necesitas tener mente emprendedora. Absolutamente. Es verdad que cuando estás trabajando en una multinacional como es Siemens, hay una parte de la estrategia, de la visión de la compañía y de los valores de la compañía, que me gustaría después hablar un poco más de los valores de Siemens, que obviamente te vienen marcados por casa matriz. Pero a nosotros nos permite muchísima libertad a nivel de implementar esta estrategia en el país. Quiere decir, a nosotros nos permiten pensar qué mercados son más atractivos, qué recursos, qué talento tenemos en el país que nos permita, por ejemplo, desarrollar centros de competencia, desarrollar centros de servicios, por ejemplo, también con qué socios, con qué compañías españolas tú puedes contar de cara a exportar más desde España. Entonces te permiten mucha libertad de adaptar la estrategia global de la compañía al marco, a la especificidad local que es el mercado en España. Y eso te permite un mix de emprendedor, de tener que marcar también objetivos que nosotros tenemos. Yo siempre digo, tú en una gestión, tú tienes que tener como objetivo tener una aportación positiva a los objetivos globales de la compañía. Quiere decir que si la compañía te marca un determinado crecimiento, un determinado beneficio, este es el mínimo que tú tienes que hacer. Por eso si lo puedes hacer mejor, con más ambición, que creo que la palabra ambición es muy importante aquí, claro que tu equipo se va a motivar de cara a distinguirse de las otras 180 Siemens en el mundo. Y obviamente cuando tú te distingues por la positiva, porque has presentado mejores resultados, mejores ideas, esto te va a permitir que el casa matriz, cuando tenga que asignar los recursos que tiene que invertir,
va a pensar en España antes de pensar en otros países. Entonces se genera un ciclo positivo de que tú, a pesar de que estás marcado por una estrategia común de la compañía, te distingues por tu ambición, por los resultados, por la fiabilidad que entregas. Y esto te permite atraer de nuevo fondos para la gestión, para crear centros de competencia, que justo hemos comunicado la semana pasada un centro de competencia en el sector del agua en San Sebastián. Hace 6 meses un centro de competencia en data centers en Aragón y Madrid. Y seguimos en esta línea. Queremos que Siemens España sea una compañía relevante en el grupo Siemens a nivel global, y para eso tú tienes que ir más allá de lo que te marca la casa matriz. Y esto es donde viene tu parte emprendedor y que puedas efectivamente motivar tu equipo a no quedarse por los objetivos mínimos, pero buscar los objetivos máximos a nivel de ambición. Tercera, terminaste con la palabra ambición. Tres repeticiones dentro de este tema de la palabra ambición y mencionaste la importancia que tiene esa palabra. Muchas veces yo anterior a arrancar este proyecto del ADN del éxito tenía esa palabra de ambición como algo negativo. Ujú. ¿Por qué no lo es y por qué es algo importante definitivamente en lo que haces? Principalmente porque la ambición que tenemos tiene como objetivo, en primer lugar, entregar tecnología con propósito a nuestros clientes. Quiere decir, nosotros actuamos en todos los sectores clave de la economía. Nosotros actuamos en industria. Por eso nuestra tecnología que permita ser más eficiente, más productiva la industria es el objetivo. Actuamos en infraestructuras eléctricas, ferroviarias, actuamos en hospitales, en movilidad. Yo, cuando tú crees que al final lo que tú puedes hacer, si incrementas un poco la ambición, lo puedes hacer mejor y todavía con más impacto en tus clientes y en la sociedad, esto te genera una ambición positiva. Por otro lado, como yo lo veo, es que la ambición no es personal. Aquí la ambición es del equipo, es de la compañía de cara a poder hacer Siemens España crecer cada vez más. Y con esto se van a generar, de nuevo, volvemos a las personas, se van a generar oportunidades para nuestros colaboradores. Nosotros tenemos gente que si no fuera esta ambición no estaría liderando equipos a nivel global. Tenemos gente liderando equipos en ciberseguridad, gente liderando equipos en software de simulación, en servicios de consultoría. Entonces, yo siempre lo veo como algo que tú haces sin tener que pisar a alguien, a otra persona, que lo haces en ecosistema, en equipo, y que este ecosistema te permite después generar más oportunidades para tus colaboradores, más oportunidades para los socios españoles con quien trabajamos el día a día y generar más empleo. Yo siempre cuando hablo con todos digo, mi objetivo es generar buen resultados positivos para el accionista, generar más empleo en España, empleo de calidad y que le permita tener oportunidades. Y aquí me gustaría unir con algo que me parece muy importante. Yo creo que tener talento es algo que me genera un poco de, no sé, me quedo un poco nervioso. ¿Por qué? Porque retener en el sentido que se quedan aquí sí o sí, no es el objetivo. Lo que queremos es gente que pueda quedarse, que pueda salir, reforzar sus conocimientos y regresar más fuerte, pero también gente de muchos países que se pueda unir a Siemens en España y aportar en conocimiento y diversidad estas capacidades que no tenemos o que podemos reforzar. Y eso es una razón por la cual yo no tengo las cifras únicamente de España, pero a nivel ibérico nosotros tenemos como que 9.000 personas, de las cuales más de 1.500 son extranjeros, de 67 nacionalidades. Y esto, al revés de generar líos, como algunos pueden pensar, nos ha generado una capacidad de diversidad, de aportación de todos, que además se sienten en su casa, porque algo que hacemos muy bien en España es acoger la gente. Yo siempre digo, si quieres al final de una semana estar invitado por tu compañero a ir a su casa a comer, vente a España, porque a mí me pasa lo mismo, yo soy portugués, pero me encanta Eso iba a ser... decir, o sea, eso lo tienes en la sangre portuguesa, Sí, sí, sí. definitivamente. Un poquito más, porque yo nací en Mozambique, por eso tengo un poco este sangre un poquito caliente de que me gusta ser un poco rebelde en algunas situaciones, y eso es algo que me gusta efectivamente. Tienes marcado, obviamente, escuchándote, una
no sé cómo se usa esta palabra, pero como una internacionalización importante en tu vida. Has dicho que has viajado mucho, has vivido en diferentes lados, naciste en Mozambique, aunque sé que te defines más como portugués. Ahora vives te pregunté fuera de cámaras en dónde estás viviendo y vives entre España y Portugal. Y así ha sido a lo largo, me imagino, de tu trayectoria de 25 años dentro de Siemens. ¿Qué tan importante ha sido esa internacionalización de Fernando para ser el líder que es hoy? Muy importante porque yo creo que trabajar en diferentes países, diferentes entornos multiculturales, multidisciplinares, te permite tener una visión muy amplia de cómo maximizar la capacidad de tu equipo. Tú tienes que estar siempre buscando en cada persona cómo puede aportar más al equipo, de manera que 1 más 1 no sean 2, pero 3. Y eso me ha permitido efectivamente trabajar, por ejemplo, en Marruecos. Fue un reto, porque me fui a Marruecos a trabajar, tenía 30 años, y era un entorno a nivel cultural totalmente distinto. Y aprendí muchísimo no únicamente a trabajar con la gente de Marruecos, pero a gustar, efectivamente, a tener gusto de estar con estas personas y aprender todos los días, que creo que es algo que todavía me mueve, es aprender todos los días. El día que pueda sentir que salgo de mi casa y no voy a aprender algo, va a ser un día que voy a pensar si se seguiré trabajando o no. Por eso, esta internacionalización me ha permitido, mira, irte de Marruecos o Mozambique a Suiza es como irte de 8 a 80 y puede ser positivo o negativo. Entonces, fue muy importante y eso me ha permitido respetar. Yo creo que el liderazgo es respetar. Liderazgo es respetar todas las personas, cada especificidad de cada persona, saber que no somos perfectos, pero podemos mejorar y saber que principalmente juntos podemos complementar nuestras capacidades y mismo nuestros problemas, porque nos apoyamos mutuamente. Y la parte internacional fue crítica y por eso me encanta estar aquí en España trabajando y liderando la compañía, porque de nuevo es todo un reto. Es que tú me preguntas, España, españoles y portugueses son los mismos. Sí, somos los mismos. De base somos los mismos. Pero la manera de trabajar en España es totalmente distinta. Yo siempre digo, y si me permitís, aquí en España somos mucho más peleones. Alguna vez contestamos todo y todos, que nos gusta. Yo digo, pero gente, hay que parar un poco y pensar dónde tiene sentido gastar nuestras energías, porque hay peleas que merecen la pena a- aceptarlas, hay otras que no merecen la pena. Por eso es muy importante para mí y de nuevo sigo aprendiendo todos los días, ahora cada vez más trabajando a nivel de compañeros de India, donde hay centros de competencia, también con Sudamérica, con Mesoamérica, con Estados Unidos, y esto me permite aprender muchísimo todos los días. Me río porque yo siendo extranjero, siendo latino, y no es para nada ninguna crítica, es el reconocimiento de las diferencias culturales que estás diciendo y simplemente por reforzar ese punto, yo siendo un extranjero que me siento muy bienvenido y muy agradecido por la acogida de los españoles en Madrid y siento que esta es mi segunda casa, así la siento y así me la han hecho sentir, entonces no tengo nada más que agradecimiento, pero sí es cierto que culturalmente es una sociedad, digo yo, que le gusta tener la razón y le gusta discutir y discutir hasta tener la razón, aunque no se tenga, pero el gusto por tener la razón es algo muy arraigado en esta sociedad. Digo, no es crítica, es una realidad y estoy de acuerdo contigo, hay que saber escoger las batallas porque la energía es limitada Es y las horas limitado. son limitadas. Claro. Hablamos antes de propósito. ¿Cuál es tu propósito? La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Pero voy a dar un poquito de contexto de por qué lo estoy preguntando. Porque tienes una trayectoria de 25 años dentro de Siemens y llegas a este punto en donde eres el CEO, la máxima representación de Siemens en España y Portugal. ¿Qué más? Entonces, no sé si cuando llegas se acaba el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? No, yo creo que no se acaba, porque esto es algo que tú tienes que generar en el día a día, tu propia motivación para seguir trabajando, para seguir buscando una innovación continua.
Y eso creo que es algo que me ha permitido Siemens siempre. Y algunas personas me preguntan, pero ¿cómo es que una compañía alemana muy tradicional, con 177 años, 130 en España, hemos celebrado el año pasado 130 años en España, ¿cómo es que me puedes decir que te permite seguir innovando y todos los días? Exactamente porque en los últimos años Siemens ha decidido seguir por una transformación radical tanto del modelo de sus compañías, que estaban muy enfocadas en un conglomerado de divisiones donde no tenían las divisiones la libertad total para gestionar su negocio, su vertical, pero también a nivel de transformarse en una compañía de software, de inteligencia artificial, de la transformación digital. Y esta transformación que va muy rápido, para mí, que soy ingeniero de telecomunicaciones y me gustan estos retos, es muy interesante porque tenemos los valores de la compañía que nos marcan el día a día y los valores son responsabilidad, y eso para mí es muy importante. Responsabilidad quiere decir respeto por las personas, por la sociedad. Son la innovación continua y la excelencia. Quiere decir, tú tienes que innovar, pero también tienes que ejecutar bien, y eso es muy típico de los alemanes. Y estos tres valores no han cambiado en 180 años de la compañía. Pero al mismo tiempo empezamos a transformar el modelo de negocio, la autonomía que las regiones tienen para poder efectivamente estar empoderadas y poder ser emprendedoras en sus negocios. También para mí que me encanta es la capacidad que tenemos de trabajar en ecosistema. Yo creo que lo que la transformación digital ha aportado también fue que todos somos conscientes que no hay ninguna compañía que pueda desarrollar todas las soluciones sola, sin tener apoyo. Nosotros, por ejemplo, nos unimos con NVIDIA para tener los mejores GPUs para gestionar nuestro Digital Twin. Nos unimos con Microsoft para que Microsoft podamos implementar el Copilot en procesos de automatización industrial para apoyar el operador en la gestión de una máquina o de cualquier línea de producción. Nos unimos a Sony para diseñar unas gafas de segunda generación de realidad virtual. Entonces, toda esta capacidad que tenemos de transformar la compañía al mismo tiempo que ampliamos nuestras colaboraciones con otras compañías punteras, para mí es un atractivo. Y por eso creo que hoy en día, antes si preguntabas a alguien en la universidad, ¿te gustaría ir a trabajar en Siemens? Probablemente te comentaría no, porque vender electrodomésticos o vender móviles, no, gracias. Y hoy en día hablamos de gente que mismo que en una fábrica van a trabajar con tecnología de última generación. La semana pasada estuve en Bilbao, en una compañía del grupo Mondragón, de la corporación Mondragón, que se llama Danovat, y tienen un mega robot increíble, donde toda la inteligencia del robot es de Siemens. El robot lo fabrica Corporación Mondragón, y que va a estar instalado en las grandes fábricas de todos los sectores a nivel de producción de grandes activos. Por eso toda esta transformación, toda esta capacidad de generar valor, generar impacto para la sociedad, es el propósito que sigue siendo el mismo, pero que todos los días cambia a nivel de la parte operativa y de la parte de reconocer nuevas capacidades, nuevos socios. Yo estoy muy dedicado a trabajar también en identificar nuevos socios en España que podamos efectivamente desarrollar conjuntamente proyectos en todos los países del mundo. De nuevo, reforzar, Siemens España tiene que seguir siendo relevante para Siemens a nivel global, no únicamente por el mercado local, pero también por la capacidad de exportar desde España. 130 años es muchísimo tiempo para una empresa. Y utilizabas la palabra transformar, o la utilizaste varias veces ahorita en lo que nos estabas contando. Definitivamente, 130 años hay que transformarse, hay que cambiar. Los contextos de países y del presente van cambiando, y hoy vemos una ola de cambio como las han habido anteriormente, pero una ola mucho más rápida. Yo creo que la única diferencia entre esta ola y la pasada, podemos llamarla la del Internet y ahora la de la inteligencia artificial, es la velocidad con la que llega. Y eso tiene un gran reto, que es la capacidad de las grandes empresas y de todas las empresas de adaptarnos y cambiar, de transformarnos, tu palabra, muy rápido. ¿Cómo haces tú
para implantar, no sé si es la palabra correcta, esa mentalidad dentro de un equipo, tú siendo el máximo líder? ¿Cómo lo implantas a tus otros líderes para que se transfiera ese ADN de transformación a toda una empresa como Siemens? Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque por un lado nos estamos transformando, por otro lado tenemos la base de nuestro negocio sigue siendo más o menos la misma y seguirá siendo. Quiere decir, nosotros continuaremos a tener hardware porque es hardware conectado, hardware inteligente, pero tú tienes después que añadirle la capa de software y después la capa de inteligencia artificial y de transformación digital. Y por un lado, tú quieres que tu equipo siga pues registrando los pedidos que recibimos de los clientes hoy, pero que ya está empezando a pensar cómo vamos a transformarnos dentro de 2, 3 años. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos manteniendo una estructura que nos permite tener equipos muy dedicados a mercados verticales. Mercados verticales son, por ejemplo, hospitales, data centers, energía, ferrovía, y están muy dedicados a seguir trabajando con nuestros clientes, porque nosotros nos podemos acercar y decirle a un cliente, tú te vas a transformar y vas a instalar esta tecnología, pero no funciona así, desgraciadamente, porque sería bueno. Entonces tú tienes que mantener una base muy sólida que te permite garantizar que el tren seguirá pues pasando y con una velocidad muy buena y siempre en el horario. Y por otro lado, crear equipos que pueden ser equipos dedicados a desarrollar temas específicos o pueden ser equipos multidisciplinares con personas del negocio más tradicional y del negocio más puntero que se dedican efectivamente a crear las nuevas oportunidades de negocio. Eso lo hacemos, por ejemplo, ahora incorporando un equipo de Altair Engineering que compramos, una compañía global, y estas 90 personas se van a incorporar en nuestra división de software. Entonces, por un lado, van a trabajar en proyectos más tradicionales, a pesar que son proyectos de software, simulación. Por otro lado, vamos a estar muy enfocados en desarrollar tecnologías ya no es únicamente gemelo digital, es metaverso industrial, quiere decir, es hacerlo en tiempo real y de manera inmersiva para que tú puedas, por ejemplo, simular una vuelta de Carlos Sainz en una carrera de Fórmula 1 por el periodo que Carlos está esperando que le cambien algo en los neumáticos y en el alerón. Eso se puede hacer en tiempo real e inmersivo, como si estuvieras jugando con PlayStation o algo así. Entonces, un poco mantener el ADN de la compañía, ADN que viene bien, que es negocio que tienen que entregar resultados ahora, y tener gente con perfiles distintos o multidisciplinar cruzando toda la compañía a pensar en los proyectos que van a marcar el futuro. Ya no hablamos de 3 años, ya no hacemos planificación a 3 años, hacemos planificación para el año que viene y la revisamos a cada 3 meses. También a nivel de gestión es muy jetador que lo puedas revisar, porque normalmente revisaba. Yo cuando empecé a trabajar, pues planificábamos a 3, 5 años y lo revisábamos anualmente. Hoy planificamos 1, 2 años y lo revisamos trimestralmente y reuniones de seguimiento mensuales. Que si tú puedes tener que adaptar tu estrategia casi al día, dependiendo de una nueva tecnología, de un nuevo producto, de un nuevo cliente que se acerca. Y eso efectivamente es muy interesante, mantener la base sin olvidar la transformación y la innovación. Porque yo creo que las compañías que no han tenido éxito fueron esencialmente aquellas que no se han transformado cuando estaban en su momento mejor. Se han dejado pensar que esto se va a mantener a lo largo de los años y no se han transformado. Y nosotros afortunadamente estamos muy bien a nivel financiero y nos estamos transformando todavía, porque lo que ha tenido éxito hoy no va a tener éxito dentro de 2, 3 años. Hablamos y hablaste tú, perdón, con la pregunta que te hice, el valor y la importancia de las personas en las organizaciones. Y estamos hablando de la ola de la inteligencia artificial, de tecnología, entre varias cosas, porque hablaste de hardware, software, inteligencia artificial, pero yo diciendo inteligencia artificial y esta ola que sabemos que ya vivimos, quiero unir los dos temas y creo que es relevante, perdón la pregunta y con todo el respeto la hago, pero creo que es relevante en una empresa tan grande como Siemens que emplea a miles de personas a nivel mundial, ya no solo España. ¿Qué planes se tienen para proteger o no a las personas frente a esta
ola de realidad que es la inteligencia artificial. Ujú. Empezar por comentar que nosotros siempre intentamos distinguir lo que es la inteligencia artificial aplicada al consumidor. Quiere decir, nosotros, como comentaba antes, ya no somos una empresa de business to consumer. Todavía hay electrodomésticos con marca Siemens, pero no son Celulares van a fabricados. volver a empezar a hacer, ¿no? No, 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 No. no, no vamos. Me Por lo recuerdo menos de que los móviles Siemens, sí, por por eso lo lo menos que yo pregunto. sepa, no, pero no sé, puede. En principio no. Pero mismo electrodomésticos hemos permitido a Bosch mantener la marca, pero es un negocio de Bosch. Entonces, nosotros nos gusta distinguir la inteligencia artificial en el negocio que afecta al consumidor, en la relación con el consumidor, donde efectivamente es necesario proteger, necesario saber que al final que hay algún filtro que permita tener algún, digamos, control sobre lo que se permite que esté disponible, y la inteligencia artificial aplicada en entornos industriales y de infraestructuras. Y aquí en entornos industriales y de infraestructuras es muy crítico compartir datos. Quiero decir, un ejemplo muy concreto es el tema de la vacuna del COVID. La vacuna del COVID se ha desarrollado en 7 meses cuando normalmente tardaría 7 años, y únicamente por 3 razones. La primera es que se ha financiado el desarrollo. Quiere decir, los gobiernos han decidido vamos a poner dinero suficiente para el desarrollo. Segundo, al poner la inversión, la financiación, han marcado que las compañías tendrían que compartir los datos, anonimizados obviamente, pero compartir los datos, porque compartir los datos permite acelerar el desarrollo y la innovación. Y tercero, que porque somos compañías, hay gente que no lo cree, pero somos compañías que tenemos objetivos, se ha garantizado la demanda. Es decir, se ha garantizado que se comprarían miles de millones de vacunas. Entonces, esto ha permitido desarrollar todo en 7 meses. Lo mismo puede pasar acelerando el desarrollo, por ejemplo, en sistemas de gestión de redes eléctricas, sistemas de gestión de industrias, de automatización. Si al final compartimos más datos nos van a permitir desarrollar los algoritmos y entrenarlos mejor. Entrenarlos mejor quiere decir entrenarlos con datos fiables que van a permitir que los edificios puedan ser más eficientes, que las industrias más productivas y las infraestructuras disponibles 24 horas al día. Y esto es lo que normalmente creemos, es que en entorno consumidor tienen que tener algún nivel de protección y de regulación a nivel de relación entre compañías para acelerar el desarrollo y para que Europa no se retrase todavía más respecto a Estados Unidos o China. Tenemos que compartir datos a nivel sectorial o a nivel de Unión Europea, que puede ser otro reto importante. Hablando de las personas y regresando un paso atrás cuando hablábamos de liderazgo, siendo tú el máximo representante, pero definitivamente teniendo líderes alrededor tuyo que te acompañen, por el tamaño de la compañía, ¿qué ves tú en las personas para decidir si es un buen líder o no? Como estoy buscando un poquito el blueprint para mí de qué significa ser líder y qué características necesito tener si quisiera trabajar en Siemens, por ejemplo, para ser un buen líder. Empezando por lo más tradicional, que son los hard skills. Obviamente somos una compañía de ingeniería, por eso tener los mejores ingenieros, los mejores profesionales a nivel de ingeniería de las carreras STEM es importante para nosotros. Pero eso diría que es cuando empezamos a incorporar gente, perfiles, ingenieros. Eso tiene un valor que es significativo. Pero después nos gusta mucho también mirar quién tiene ganas de hacer cosas, quién tiene capacidad, los soft skills de trabajar en equipos multidisciplinares, de trabajar en equipo, de cambiar de reto, de desafío profesional rápidamente, adaptarse, capacidad de adaptación. Todos estos soft skills al final, a lo largo de tu carrera, en la compañía, se van ganando más protagonismo al revés de las capacidades técnicas. Por eso yo digo, gente que tenga ambición, que tenga capacidad de
poner su equipo a trabajar efectivamente en proyectos, que no es tanto una cuestión jerárquica, pero proyectos multidisciplinares, transversales a la compañía, gente que sea también, que tenga, a mí me gusta mucho gente que se levante y diga, esto no estoy de acuerdo, esto me gustaría hacerlo diferente. Yo siempre fui, ahora es algo que mi puesto de CEO me ha obligado a poner algún filtro en algunas situaciones, pero siempre fui muy de desafiar, con mucha educación, obviamente, lo que estaba instalado. Quiere decir, ¿por qué lo hacemos así? Porque es que ni toda la gente tiene incentivos, una componente variable de incentivos, porque es que lo hacemos de esta manera y no de otra. Y eso me gusta mucho. Me gusta que las personas me digan abiertamente y que se sientan, tengan esta capacidad de sentir que están en una compañía donde escuchamos a todos, donde incorporamos sus ideas en nuestra estrategia, en nuestra visión, pero también yo soy muy claro, una compañía no es una democracia, no va por votos. Y por eso siempre digo, a mí me pagan para decidir y para asumir la responsabilidad. Pero si al final tú decides en base a una estrategia en que has escuchado, has incorporado las ideas, la gente te va a seguir más fácilmente. Y eso es muy importante. Por eso creo que tener líderes que también te contestan, te preguntan, te jetan es muy importante. Y al final, también lo que es crítico es que salgas de una reunión y que todos salgan con la idea que lo hemos discutido, lo hemos comentado, pero esta es la dirección y todos vamos solidarios con esta decisión. Y eso también es muy importante, porque no podemos dejar ningún tipo de dudas cuando salimos de un comité de dirección respecto a la dirección de la compañía. Sí, el permitir, entiendo, la libertad de estar en desacuerdo, pero que cuando se toma una decisión, la responsabilidad y el compromiso de ir todos bajo esa decisión y ya no estar pensando si plan B que yo propuse era el mejor y no se hizo y por eso es que nos está yendo mal. No, vamos todos y nos ponemos la camiseta de la decisión que se tomó. Había pensando en, escuchándote, en un episodio pasado de la ADN del éxito, una invitada, Mónica Galán, decía el dicho este famoso que es calladita te ves más bonita. Y es exactamente lo contrario. Decía, es todo lo contrario en mi experiencia. Es experta en comunicación y decía, calladita te ves más pobre. Esa es Claro, la realidad. no, claro, es totalmente verdad, porque yo siempre comento con mis direct reports, ya sabéis que conmigo os podéis comentar cualquier tema, cualquier idea, o objetar cualquier decisión, lo podéis hacer. Y a mí, como siempre fue mi ADN de desafiar, ser un poco rebelde, de decir por qué esto y no otro, para mí las personas que me ponen este tipo de dudas, de preguntas, me hacen pensar mejor en las decisiones y por eso normalmente las reconozco más rápidamente. Pero antes que tú tengas esta capacidad de embeber en la compañía este mindset, pueden tardar 2, 3 años porque tienes que tener varios ejemplos de que efectivamente es así. Porque hay cosas que se comentan hoy día en gestión, en liderazgo, que se comentan porque están de moda, no porque efectivamente las personas sean consistentes en ejecutar y en hacerlo de esta manera. Pero conmigo, muy claramente, yo siempre comento que preguntar, escuchar, no te quita la responsabilidad, no te quita efectivamente tu poder, lo que te quita es ceguera, porque al final te permite ver cosas que tú no estabas mirando. Entonces, tener esta capacidad de incorporar a todos en el proceso es muy importante. Y cuando tú has hablado de algo importante que me gustaría volver un poco atrás, una compañía muy grande, 5.000 personas en España, 4.000 en Portugal, y cómo gestionarlo. Cómo gestionarlo efectivamente es también, de alguna manera, cortando los puntos de contacto únicamente con tus direct reports. Quiere decir, yo tengo gente que me reporta a mí, los jefes de división, pero yo tengo que buscar maneras de escuchar a los que están 2, 3 niveles más por debajo. Y eso hay que hacerlo. Quiere decir, tú tienes que crear mecanismos donde tú puedas tener la gente, los de servicios, los de ventas, los de ejecución, que te puedan preguntar, te puedan hacer sugerencias, te pueden cuestionar. Y para eso tenemos, por ejemplo, el CEO Corner, que las personas pueden poner preguntas y yo las contesto a todas
Cuando son preguntas transversales, las contesto en un vídeo que Cristina me prepara, está conmigo directamente, pero cuando son preguntas más críticas, más personales, convoco una reunión de 15 minutos, 20 minutos con estas personas y les pregunto o les apoyo o les digo, alguno me pregunta, ¿cómo voy a gestionar mi cajera? Pues puedes hacerlo de esta manera. Pero dedicar, al principio, las personas se sorprendieron un poco, que yo estaba llamando a un técnico, un técnico de servicios, y algunos preguntan, ¿es que me va a despedir? Y digo, no, no, te voy a escuchar, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, también establecer mecanismos para que puedas escuchar a todos los niveles de la compañía sin tener el filtro del middle manager es muy importante. Que no tengo nada y los middle managers son muy buenos y muy importantes, pero es verdad que la tendencia es siempre que hagas un poco un filtro de lo que te han comentado a ti. Y eso es un proceso muy importante en una compañía cuando ya tienes 5, 6, 10 mil personas para gestionar. Que me parece esencial. Hace, no sé, unas semanas lo hablaba con una persona que me comentaba un poquito la infraestructura en la que estaba trabajando, y lo que me salía de duda, y la planteo aquí, es en una empresa tan grande, me parece genial lo que estás aportando, pero tú tienes 24 horas, 7 días de la semana como cualquier otro ser humano, porque Claro. tendemos a engrandecer las figuras de los líderes, ¿no? Pero al final eres un ser humano de carne y hueso con tus temas familiares también, 24 horas igual que todos, y es imposible que tú le puedas dedicar todo el tiempo a toda la organización, aunque quisieras. Es verdad, pero tú tienes que definir las prioridades. Y si tú tienes en las prioridades escuchar a tu gente, a tus personas, tiene que estar en la primera prioridad. Y obviamente eso se puede hacer. La semana pasada estuve en nuestra delegación regional de Bilbao, pues todos en una sala, los ciento y tantas personas que tenemos ahí, a comentar temas específicos de la delegación de Bilbao y me salen cosas que yo pensaba, pero eso no está todavía, no lo hemos resolvido todavía. No, no, es que sigue. Y cosas tan sencillas como en alguna delegación, no fue este caso, que me comentaban, aquí no hay café. Yo digo, ¿cómo es posible que no haya café? Es que eso es... Pero son cosas muy sencillas, pero que tienen un impacto muy grande en la motivación, porque si tú te acercas de la sede central y hay café, agua, no sé, y en Bilbao o en otra oficina no hay café, de inmediato va a generar una situación que no es de un equipo único con objetivos solidarios, va a ser nosotros y los que están en Madrid. Por eso hay que, sí, es verdad, hay que poner prioridades, definir prioridades. Y yo me gusta mucho empoderar mi equipo y normalmente me gusta marcar el camino junto y decir, este es el camino, ahora ya sabéis para dónde vamos y lo revisamos dentro de 3 meses. Quiere decir, no me quedo a hacer micromanagement, a preguntar todos los días qué estás haciendo con este tema. No, tienes 3 meses, tienes 6 meses, me presentas los resultados y si vas al final delegando estas tareas, estás seguro que tu equipo sabe por dónde vamos y sabe cómo hacerlo, te puedes dedicar más a escuchar el equipo. Y las 24 horas, alguna vez no son 24, pero pueden ser 10, 12 horas de trabajo. Pero yo tengo una pasión enorme por lo que hago y principalmente por las personas, clientes, todo. Por eso hay semanas un poquito más intensas y que al final el viernes por la noche te da, estás ahí, pero que me encantan y son lo que efectivamente me mantienen activo con esta inquietud de hacer todos los días mejores que el día anterior. No me gusta mirar hacia el pasado. La gente me dice, pero vamos a presentarte los resultados del último trimestre. Yo digo, no, me presentáis, lo que vais a hacer es próximo trimestre, porque los resultados lo puedo mirar en un Excel o en una herramienta que tenemos. Por eso soy muy enfocado en aprender con el pasado y empezar a mirar hacia el futuro. Y eso es lo que me genera esta inquietud natural y seguir muy apasionado por lo que hago. Qué interesante, no había escuchado, creo, esto que acabas de decir de no me cuentes el pasado porque eso lo veo en un Excel, cuéntame lo que viene, porque es cierto, es lo único que puedes más o menos controlar, otra vez Claro. en el no control, pero en donde puedes influir es en el presente y en lo que viene. Ujú, Lo que pasó exactamente. ya pasó, pásame el Excel y ya te diré yo cómo lo veo y te doy las felicidades o no. Em, ¿Ha habido a lo largo de tu carrera, recuerdas alguno o varios errores
que te hayan marcado un antes y un después en tu forma de liderar? Yo diría que todos los días, cuando lideras una compañía o una unidad de negocio, como me pasaba antes, o un equipo, únicamente un equipo, un pequeño equipo, todos los días tú tienes logros, cosas que han salido muy bien y tienes cosas que no salen bien. Y de nuevo, si tú te enfocas en mantenerte a pensar en las que no han salido bien, más que un 2 días está bien porque puedes, con las lecciones aprendidas, mejorar tu desarrollo. Pero yo creo que hay que ser muy rápido a pues dejar esta fase, empezar la nueva etapa, que es de nuevo mirar hacia el futuro, aprendiendo, obviamente, pero mirar principalmente hacia el futuro. Por eso yo todos los días tengo decisiones que lo miro y digo, pues esto no salió perfecto. Y desde perder concursos importantes porque yo creía que la estrategia era la mejor y me olvidé de escuchar a alguien que lo ha comentado antes y aprendí a gente que decidimos promover en la compañía y nos damos cuenta que un excelente project manager no es un excelente líder de negocio, son temas distintos y volvemos atrás, volvemos y lo reponemos a clientes que hemos perdido y podríamos haber mantenido. Siempre tenemos, pero lo más importante es tener el pragmatismo de ser consciente de que es verdad, cometemos errores, los podemos aprender y dejar al futuro no repetir 2 veces el mismo error. Y eso también para el equipo es muy importante. Tolerancia a las situaciones que no han salido bien, una vez, 2 veces ya se verá, y a la tercera hay que pensar que alguna vez ni todos estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Por eso mucho pragmatismo y los grandes errores, creo que nunca me ha salido un error que ha impactado pues, la compañía de una manera significativa, pero pequeños todos los días, todos los días. Y todos los días lo miro y hasta mañana qué voy a hacer. Es así. Dijiste errores, aprendizajes. Y es algo que se repite mucho en esta plataforma. Hablamos mucho en esta plataforma de una palabra fuerte para nuestro mundo hispano, fracaso, que en el mundo más anglosajón creo que la ven con buenos ojos, siempre y cuando tengas esa variable de aprendizaje. En el caso del fracaso es volverte a levantar más fuerte, que es básicamente Claro. aprender y volver a intentarlo con los aprendizajes adquiridos, pero que me parece una fórmula, perdón, una parte de la fórmula del éxito esencial en la vida. Sí, Es en sin donde duda. crecemos. Es también un signo de poder intentarlo. Hablábamos de emprendimiento dentro de tu rol y dentro de Siemens. Creo que el error y el fracaso son parte del día a día, como bien lo mencionas, porque es que si no, no lo intentaste. Esa es la definición. Sí, y principalmente también para mí me gusta bastante que la gente se acerque y me avise de que hay algo. Quiere decir, yo siempre, te voy a contar un caso, por ejemplo, que es muy claro, que nosotros tenemos la responsabilidad por Angola, Mozambique, en Portugal, por el negocio, porque son antiguas colonias portuguesas y todavía hay mucha conexión de negocio. Y un año por la crisis del petróleo en Angola, ya sabíamos que nosotros dejamos el año en septiembre, ya sabíamos que en septiembre, al revés de tener un resultado positivo, nos quedaríamos con un resultado negativo. En marzo fui a Alemania, explicamos lo que pasaba, presentamos un plan de mitigación y nos comprometemos a mejorar un poquito el resultado negativo. Afortunadamente, el plan de mitigación nos ha permitido volver a un beneficio positivo. Y los alemanes, que son muy rigurosos, no les gustan las sorpresas, nos han agradecido por el equipo lo ha preparado y han dicho, pues es así que nos gusta, no nos gustan sorpresas, por eso si tú sabes ya que va a salir algo mal, avísame para que te podamos ayudar. Es que no es que te vamos a dejar a culpar, es que te podemos ayudar, podemos poner más recursos, podemos poner alguna capacidad adicional y ayudarte a resolver el tema. Y eso es un ejemplo de algo, pero te digo de nuevo, no me ha marcado tan negativamente porque lo hemos hecho bien a pesar de que el negocio ni siempre va bien. Es interesante el tema de, lo acabo de escuchar también, el tema de las sorpresas. Lo escuché Tony Robbins. Tony Robbins, este gurú del desarrollo personal, ¿no? En una de sus grandes, grandes eventos, dice que
coge el micrófono y pregunta, ahí abierto al público, ¿a quién le gustan las sorpresas? Y toda la gente levanta las manos. Y dice, todos sois una partida de mentirosos, porque las sorpresas que ustedes están imaginando son sorpresas positivas. Ujú. Pero en la vida, muchas veces, las sorpresas son negativas. ¿A ustedes les gustaría una sorpresa de que uno de sus hijos está enfermo? ¿O una sorpresa de que tu madre acaba de fallecer? ¿O una sorpresa? A nadie nos gustan las sorpresas. Es Claro. mentira. Pero te voy a contar algo que va un poco más allá en la compañía. Es que mismo, porque somos somos una compañía cotizada en bolsa y que tenemos que presentar resultados trimestrales y que hay... Igual que cuando nos equivocamos y presentamos resultados peores de lo que teníamos planificados, no les gusta a nuestro accionista presentarles resultados mucho mejores de los que hemos forecastado, lo que hemos a nivel de previsión presentado. ¿Por qué? Porque Sí, eso lo que quiere decir es que tienes un equipo de gestión que no funciona, que no correcto. sabe lo que está haciendo, que no sabe lo que los clientes van a hacer. Que no puede Entonces, predecir, claro. y alguna vez mis compañeros me dicen, pues hemos entrado con un pedido en el último día de diciembre y estaba en el forecast. No, es que ya te van a preguntar por qué lo has... Y por eso una compañía es un poco distinta de la vida privada. Es que tú tienes que ser muy fiable con lo que vas a presentar porque al final que no sepas que vas a tener mucho mejor o mucho peor es igualmente no es muy positivo a nivel de gestión. Que creo que aplica, por debatir algo de lo último que dijiste, la última frase, yo creo que aplica para la vida también. Lo que pasa es que vivimos un poco más a la aventura y deriva en nuestras vidas, pero si somos más alemanes en ese sentido, y en la anécdota que contaba antes de Tony Robbins, la verdad que nos gustan los actos de bondad, de felicidad, de compartir, eso es lo que nos gusta, pero realmente las sorpresas en sí, pues no nos gustan y poder calcular como buen ingeniero en Siemens, me imagino que tienes mucha gente así, muy calculador y que sabemos que no podemos controlar todas las variables en la vida, pero sí tener controlado el 100% del esfuerzo que haces con esa excelencia que mencionabas antes de uno de los valores, te ayuda a poder predecir con más o menos una probabilidad alta, ¿qué resultados esperas? Entonces entiendo lo que dices cuando es hasta en los resultados positivos, las sorpresas positivas tampoco son bienvenidas, entiéndase, hasta cierto punto, porque estás prediciendo mal. Quiere Ujú. decir que hiciste una mala predicción, no contaste con estas variables, no estás controlando tu negocio. Entonces, lo que digo es, no solo aplica para las corporaciones, sino que para tu vida también. Yo creo que si te conoces perfectamente a ti, autoconocimiento, y luego sabes con qué herramientas juegas, etcétera, puedes ir prediciendo hasta cierto punto el outcome de lo que va a ser tu vida. Yo creo que por eso los ingenieros son como muy estructurados y tienen sus cajitas. Sí. Y pros y contras, ¿no? Faltan esos soft skills. Y antes mencionaste en Siemens el gran challenge que tienes de ingenieros, cajitas cuadradas y mezclarlo con soft Claro. skills. Sí. Y te puedo decir que ya no lo comento así porque ya no me dejan mi equipo de comunicación aquí en España no me deja comentarlo así. Pero yo siempre decía que yo cuando me incorporé en Siemens por compra de una compañía que Siemens ha comprado, empecé a mirar y yo pensaba, yo soy el peor ingeniero que hay aquí, porque había como que 800 ingenieros y yo me sentía, porque yo efectivamente la ingeniería me ha permitido esta capacidad de poder organizar las cosas muy estructurado. Obviamente cada vez más vamos aprendiendo todos los días que la información está disponible, pero yo miraba gente fenomenal a nivel de ingeniería, gente que yo siempre digo, nunca voy a hacer un ingeniero como este señor. Y donde yo empecé a ver y además yo venía de telecomunicaciones y la compañía donde me incorporé estaba básicamente dedicada a energía. Y entonces yo miraba por ejemplo, mi mujer me preguntaba, pero tú vas a entrar, porque estaba en una compañía pequeñita y me incorporaba en una con 800 ingenieros electrotécnicos y yo de telecomunicaciones. Yo fui muy claro. Es exactamente el momento que tú no puedes pelear contra 800. Tú tienes que buscar tus ventajas competitivas, tu unique selling point, que vas a poder vender que los otros no tienen y que pude yo vender a Siemens.
Yo venía de telecomunicaciones, el mercado estaba mucho más desarrollado y liberalizado que el mercado de energía, ya estaba mucho más digitalizado. Entonces, poder estar en un grupo que si yo necesitaba de un electrotécnico, le pedía ayuda, pero respecto a mercados, modelos de mercado, digitalización, nadie tenía el mismo mindset que yo tenía, fue una ventaja. Por eso siempre digo, busca a nivel personal, a nivel profesional, no es que tengas que poner el pie sobre nadie, lo que tienes es que buscar tu ventaja competitiva y cuanto más diversificada es tu ventaja competitiva, más potencial tienes de que puedas destacarte de cara al futuro. Y por eso sigo comentando lo mismo. Probablemente soy uno de los ingenieros más regulares de Siemens y fui aprovechando otras capacidades, otros soft skills que tengo, de liderazgo, de comunicación, de gustar de estar con las personas para poder asumir un puesto de liderazgo. Que hemos hablado del tema del liderazgo, todos estos aprendizajes de liderazgo, y antes hablamos de un poco superficialmente de tu vida, de cómo ha afectado en tu vida personal, pero ahora afectado de forma positiva. ¿El tema del liderazgo que has aprendido a lo largo de tu trayectoria ha sido beneficioso para tu vida personal? Yo diría que sí, porque en algunos momentos, como te decía, tú tienes que, yo creo que un líder, yo creo en primer lugar que un líder en un momento complejo, los momentos más difíciles, es cuando tú como líder tienes que estar más tranquilo y trasladar un mensaje de tranquilidad a toda la compañía, de que sabes lo que tienes que hacer, de cómo lo vas a hacer y cómo lo comunicas. Porque hay líderes que cuando todo va bien, va todo muy bien, pero cuando algo pasa mal, van a perder el control. Y yo creo que es exactamente al revés. Creo que cuando todo va bien, es natural, es normal, y cuando algo va mal, tú tienes que presentarte junto de tu equipo y no alejarte y decir, estamos en control, vamos a tener que hacer esta medida, pero la comparto con vosotros para que la podamos implementar conjuntamente. Y esto incluye, por ejemplo, los sindicatos, igual que son un stakeholder muy importante en las compañías. Por eso yo creo que esta tranquilidad que me ha obligado, porque interiormente tú no estás tranquilo, obviamente, pero que me ha obligado a gestionar, me ha ayudado también con mis hijos. Yo tengo 4 hijos, 2 hijos, 2 hijas, y cada uno tiene sus cosas, es increíble porque son totalmente distintos, pero me ha ayudado bastante también a gestionar, sabes que pasan por edades más complejas, menos complejas, me ha ayudado gradualmente a gestionarlo mejor, que creo que en algunos momentos me abogía demasiado y era un poco... Y esto me ha enseñado a poner también ahí un filtro de escuchar más, de intentar adaptarme, de saber que en cada edad hay sus particularidades y eso sí me ha ayudado. Y el gesto, yo diría que intento también, intento no llevar para casa los temas de la compañía. Por eso hay gente que me pregunta, pero tú no compartes amigos nuestros, míos y de Patricia, mi mujer, que cuando vamos a cenar con ellos saben más que Patricia de temas de la compañía, porque comparten entre ellos y yo comparto poco y mismo nombramiento, cuando fui nombrado para funciones importantes, lo compartí un par de días antes y no más. Creo que hay que separar ahí también los dos mundos. Tengo en mi cabeza está el tema de que es muy difícil separarse completamente de las cosas y que el balance que hoy en día se habla tan románticamente realmente no existe. Creo, es una opinión y probablemente esté equivocado, pero cuando tienes un rol así que te absorbe 100, el 50% más 50% más el extra por ciento y tienes una familia, al final está todo entrelazado. Y por eso te preguntaba si los aprendizajes de la empresa los llevas a la casa. Y yo no siendo un CEO de una corporación o una empresa grande, siendo un emprendedor, solo emprendedor ahora, eh, igual me cuesta no mezclar las cosas. Definitivamente Ujú. trato de que exista un balance y soy consciente de las separaciones de las tres grandes pilares en la vida de casi todos, me atrevería a decir, o en la mía, eso que
Naval Ravikant dice wealth, health y happiness. Em, pero realmente has encontrado tú el balance. Yo creo que no hay recetas mágicas, quiero decir, cada uno tiene que construir la suya con mucha transparencia con Mm. su familia, con sus amigos, y también coincido contigo, yo creo que hay una idea de que, y se habla mucho del tema de conciliación y todo, yo creo que el tema de conciliación lo tenemos efectivamente que pensar hasta qué nivel es posible conciliar o si hay un momento en que tú tienes que abdicar de una o de otra parte y ahí tienes que decidir, pues me voy más por la familia, me voy más por... Y esto pasa en una compañía multinacional muy a menudo, que te pueden proponer que te vas a... Hoy en día ya tenemos puestos globales gestionados desde España, porque el teletrabajo y el post-pandemia nos ha permitido que cada vez más tenemos equipos virtuales en todo el mundo y los mejores los lideran. Pero en momentos de... Pero es verdad que en Siemens es muy difícil que te nombren CEO de un lead country, como es el caso de España, sin que tengas experiencia internacional. Entonces, que te manden o que te pidan que te vayas a Alemania o a China o a Argentina, te genera inmediatamente un problema de conciliación, porque entre ti y tu familia alguien va a tener que perder algo. Mm. Y eso yo creo que es el momento en que las personas tienen que pensar que esto no es idílico, no es que todo va a salir perfecto porque es 40-40-20, es que hay que abdicar de algo. Y de nuevo, puede ser que lo decidáis juntos y ahí está todo bien, o que haya que de alguna manera hacer algo que alguien va a perder de una manera significativa. Pero no, creo que el tema conciliación es un concepto que todavía se va a tener que ajustar bastante y va a depender de cada persona. Se dice que todo en la vida tiene un precio. ¿Qué precio has tenido que pagar tú para estar hoy aquí? Yo diría, lo primero, básicamente, esa situación de tener que abdicar en determinado momento, por ejemplo, de ver mis hijos creciendo todos los días o volver a casa y saber que estaban durmiendo y yo tenía todavía que trabajar. Eso es algo que todavía hay momentos que lo veo, que lo reconozco y que empiezo a pensar si podría haber hecho algo distinto y creo que no había podido hacerlo mejor. Además, en el modelo que decidimos mi mujer y yo, que mi mujer ha decidido seguir trabajando también, implementar como familia. Por eso, eso es algo que en su momento, pues puedo decir que tuve que abdicar de algo. Em, Gesto, la verdad es que no. Yo creo que mi carrera me ha permitido conocer gente fantástica, gente brillante, con quien aprendí muchísimo. Me ha permitido viajar a casi todos los países del mundo. Me ha permitido eh, todos los días aprender y seguir liderando. Me encanta, cuando algún día salgo de la oficina, al final del día, un poco más tarde, lo miro y tú tienes ahí una oficina donde están 2.000, 3.000 personas y tú empiezas a pensar, ¿cómo ha sido posible que ahora seas el CEO? Pero al mismo tiempo te pone un factor de cómo fue posible y al mismo tiempo te genera esta, esta responsabilidad de generar empleo, de que esta gente toda pueda el mes siguiente salir con su sueldo a alimentar sus familias y que al revés de tener 4.000 o 5.000, podamos tener 6 o 7 o 8 o 9.000 en los próximos años, porque eso también, yo siempre fui una persona muy preocupada con la parte social y el empleo es probablemente el pilar más importante de la sociedad, porque esto permite la autonomía a las personas, la autonomía a las familias. Y eso de nuevo, por un lado, hay un momento en que lo miro y digo, ¿cómo fue posible? Pues tienes una responsabilidad y me voy a casa tranquilo, porque siempre también lo comento con gente de mi equipo que me dice, estoy muy nervioso. Mira, tú hoy hiciste todo lo que podías para arreglar los temas que tenemos. Mañana volvemos a trabajar y si lo hiciste todo el posible, puedes dormir tranquilo. Yo duermo muy tranquilo, es verdad. Dormir tranquilo como definición del éxito. Yo cada vez estoy más convencido de que esa es
en gran parte mi definición del éxito. Dice lo repito muchísimo en el podcast, pero dice una gran influencia mía del desarrollo personal, Jim Rohn, dice, "It's not what you get, it's what you become". Ujú. Y en esa transformación, la palabra que utilizaste varias veces, en esa transformación, si encuentras la luz en esa transformación, todo va a estar bien, porque no es el objetivo, no es lo que obtienes, es en lo que te transformas, en lo que eres. Y si en esa transformación estás tranquilo, que es lo que tú dices, porque también dice Jim Rohn, da siempre tu 100%. Y no importa si Jorge, dando su 100%, llega a obtener 10 euros. Fernando, dando su 100%, obtiene 1.000 euros. Pues no importa, la diferencia, sí, son 990 y Fernando es más rico monetariamente que Jorge, pero Jorge puede estar tranquilo que dio su máximo potencial con los recursos que tenía. Fernando tenía otros Sí. y no hay que compararse. También me gusta bastante porque somos una sociedad católica en general, y me gusta bastante escuchar a la gente en algunas reuniones que ya están sufriendo por antelación. Quiere decir, antes mismo de tener el problema ya están en sufrimiento, y de una manera muy hash, quiere decir, les digo, pues hay dos opciones: que trabajemos en el reto y lo podamos resolver y podamos transformarlo en una oportunidad, o yo puedo abrir la ventana y os podéis jugar inmediatamente, porque no hay otra opción. Trabajamos y lo arreglamos, y si somos conscientes, como tú dijiste, que lo hicimos a 100%, podemos estar seguros que hicimos lo mejor posible. Si depende de otros factores que no controlamos, ya se verá. Ahora, empezar casi a suicidarnos porque todavía creemos que dentro de un año vamos a tener un problema, no funciona así. Cuanto más rápido lo puedas arreglar, mejor. Y me gusta mucho esta idea de que la mayor parte de las situaciones están en nuestras manos: mejorarlas, cambiarlas, lograr algo, y que de inicio te puede parecer un reto imposible. Para mí, creo que también lo comenté la semana pasada en algún cliente en Bilbao. Es que, por ejemplo, en el País Vasco, los industriales no hay imposibles. Es que es increíble las cosas que desarrollan, las tecnologías, y que no creas que hay imposibles, efectivamente, la mayor parte de las situaciones tú puedes alcanzarlas, puedes resolverlas. Es para mí también algo, por eso comento de nuevo, ambición. Hay que tener esta ambición. Soy trato de ser un pañuelo en blanco, de ahí el crear este proyecto para aprender de personas líderes, grandes líderes como tú, tener esta plataforma para poder tener el honor de tenerte aquí. Si soy un pañuelo en blanco y te pediría el consejo de Fernando, ¿qué se necesita para ser un gran líder? Yo sé que otra vez es muy amplia y regresa a la primera pregunta, pero qué me contestarías? Y lo primero es pasión. Tú tienes que gustar, tienes que tener pasión por lo que estás haciendo, que sea porque es algo que está justo en tu ADN, forma parte de ti, o porque estás aportando a la sociedad, o porque estás ayudando a otras personas, escuchando a tu podcast, a aprender también a liderar y a poder aprender con otras personas que ya tienen experiencia. Por eso, pasión. Después, ambición. De nuevo, no pensar que hay límites. No hay límites. Los límites nos ponemos nosotros mismos. Yo, en cada momento de mi carrera, cuando estaba en un determinado puesto, me preguntaban, ¿pero estás preparado para el próximo? Y decía, no, y me estoy preparando para 2 más. Porque el próximo ya tengo que estar preparado, porque el momento que la oportunidad y tu preparación no se encuentran, no vas a tener el próximo paso. El próximo tienes que tenerlo claro. 2 más es cuando tienes que preparar para dar 2 pasos más y pensar 2 pasos más. Y finalmente, respeto. Yo creo que, de nuevo, es negocio, sociedad, industria, todo universidades, todo es formado por personas. Y respetar todas las personas es lo que va a generar confianza, es lo que va a generar que las personas creen en ti, y en los momentos buenos, en los momentos menos buenos. Por eso yo diría pasión, ambición y respeto serían 3 palabras que yo pondría siempre en
mi día a día casi como una guía para no olvidarme, porque hay otro tema que no me gustaría, es que porque cuando tú subes en la organización te crees tan importante que ya no ves los otros, no ves lo que está por detrás, lo que está por debajo y qué es lo que te ayuda a tener éxito. Eso serían 3 palabras: pasión, ambición y respeto. Dicen que el éxito es muy peligroso porque pasa exactamente lo que acabas de decir. Cuando estás en el éxito tiendes, o se ha visto históricamente, que pierdes un poco la visión hacia abajo o lateralmente por un tema de ego, dejas de aprender, dejas de crecer. Y por eso es que se habla de que deberíamos de fortalecer esa palabra del fracaso, como cambiarle, decir, son aprendizajes. Ujú. Hace poco le comentaba a una persona, salimos a correr aquí por Madrid y le contaba algún fracaso, me decía, "Uf, qué buen aprendizaje, puf, qué buen aprendizaje". Yo contándole todos los fracasos, pero me quedó grabado de que él traducía la palabra directa de fracaso a aprendizaje, Sí, aprendizaje, 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 claro, aprendizaje. Y claro. creo que es una buena fórmula del éxito. Fernando, gracias por estar aquí, gracias por tu liderazgo, gracias por eh, traernos a la mesa estas enseñanzas que tú has tenido a lo largo de tu trayectoria. Sé que en 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 no nos da tiempo de absorber o de sacar toda la información que tienes, pero agradezco este espacio y el hacernos un tiempo en el ADN del éxito. Me gusta hacer una última pregunta, aunque a veces puede ser redundante, pero por honor al podcast la seguiré haciendo. Y es algo más personal. ¿Cuál es el ADN del éxito para Fernando? Y de nuevo, encantarme estar con personas, me encanta compartir, escuchar, aprender y es lo único que yo creo que efectivamente te permite en todos los momentos seguir desarrollando tu carrera, tus oportunidades, tu liderazgo. Y por eso las personas para mí son el centro de todo lo que yo me gusta hacer y es así que lo veo. Un mensaje súper importante para la era que estamos viviendo y para las nuevas generaciones, tan digitalizadas, tan desconectadas de la realidad y de las personas, incluyéndome, porque vivimos en esta época, cada vez más humanos, soft skills. Fernando, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal. Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.